Se trata de un ataque calificado como decisivo en el marco de la campaña contra el programa nuclear y de misiles balísticos de la República Islámica. Y hace pocas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Él dijo, una de las personas más malvadas de la historia ha muerto. Esto no es solo una justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sanguinarios. Trump agregó que esta es la mayor oportunidad que tienen los iraníes para poner fin al régimen y advirtió que los bombardeos continuarán hasta lograr la paz en la región. Medios locales detallan que el cuerpo del ayatolá fue hallado entre los escombros de su complejo residencial y que tanto Trump como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu vieron imágenes de sus restos. Y es que, de hecho, la residencia del ayatolá Ali Khamenei fue uno de los primeros objetivos de la embestida de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. El líder supremo iraní gobernó con mano dura el país persa por 36 años y 8 meses. Repasemos su vida. Ali Khamenei, de 86 años, fue el implacable líder supremo de la República Islámica de Irán. El clérigo gobernó desde 1989 como la máxima autoridad. Antes, ejerció la presidencia entre 1981 y 1989. Fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, podía emitir decretos y tomar las últimas decisiones en materia política, incluso sobre el presidente. Su trayectoria estuvo marcada por una férrea represión interna. En 1999, ordenó sofocar las protestas estudiantiles desatadas por el cierre del periódico reformista Salam. Al menos 4 personas murieron, varios jóvenes desaparecieron y más de 1.200 personas fueron arrestadas. En 2009, tras unas elecciones presidenciales ampliamente cuestionadas, miles de ciudadanos salieron a las calles y la respuesta oficial incluyó detenciones masivas y una dura persecución. Una década después, en 2019, el detonante fue un abrupto aumento del precio de la gasolina. Según informes de derechos humanos, 300 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante aquellas jornadas. También aplastó el movimiento Mujer, Vida y Libertad, surgido tras la muerte en 2022 de Mahsa Amini a manos de las fuerzas de seguridad, quien fue detenida por presuntamente infringir el estricto código de vestimenta impuesto a las mujeres. El reciente ataque de Washington y Tel Aviv se produce después de una revuelta ocurrida en enero, que dejó arrestos masivos y más de 30.000 fallecidos. Días atrás, Ali Khamenei reapareció en un discurso en el que calificó a los manifestantes como vándalos, respaldados por potencias extranjeras. El aparato estatal mantenía al ayatolá bajo estrictas medidas de seguridad y en los últimos años habían reducido al mínimo sus apariciones públicas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que en la ofensiva fueron eliminadas figuras de alto rango, entre ellas comandantes de la Guardia Revolucionaria y funcionarios vinculados al programa nuclear iraní. Además, Netanyahu advirtió que las operaciones continuarán en los próximos días. Esto fue lo que dijo. Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, destruimos el complejo del dictador Khamenei en el corazón de Teherán. Durante 3 décadas y media, este cruel dictador aterrorizó al mundo con el desprecio de su pueblo y trabajó incansablemente, sin miramientos, en el plan para exterminar a Israel. Este plan ha fracasado y hay muchas señales de que este dictador también ha desaparecido. Esta mañana eliminamos a figuras clave del régimen del ayatolá, a comandantes de la Guardia Revolucionaria y a altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos. En los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista. Hacemos un llamado al valiente pueblo de Irán para que se libere. La ofensiva de Estados Unidos e Israel alcanzó Teherán, la capital de Irán, y otras ciudades también de la nación persa. De manera preliminar se reporta la muerte de al menos unas 200 personas. Esta es la crónica de los ataques.
Las primeras explosiones se escucharon alrededor de las 9 de la mañana, hora local de Irán. Medios iraníes reportaron bombardeos en distintos puntos del territorio. En la capital, Teherán, uno de los primeros impactos se produjo cerca de las oficinas del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. También se informó del bombardeo a edificios gubernamentales y objetivos militares, entre ellos el Ministerio de Inteligencia y el Ministerio de Defensa. Otros sitios incluyen el Centro Tecnológico Nuclear en Isfahán y bases de misiles en Tabriz. Hay denuncias de que una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur del país, fue alcanzada durante un bombardeo. El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó esta misión de combate como Operación Furia Épica, mientras que Israel la llamó Rugido del León. La ofensiva se produce tras el amplio despliegue militar de Estados Unidos en la región, con el objetivo de presionar a Teherán para alcanzar un acuerdo nuclear que abandone su programa de misiles balísticos y drones y cesar el respaldo a grupos considerados terroristas en Medio Oriente. En su embestida contra Irán, Estados Unidos e Israel no apuntaron a un solo objetivo. Los impactos se registraron en ciudades clave, políticas, militares y estratégicas. Por ejemplo, ya le decíamos, en la capital, Teherán, centro del poder también, ahí hubo bombardeos. Se reportaron múltiples explosiones cerca de zonas gubernamentales y áreas vinculadas a infraestructura militar. También hubo ataques contra Isfahán, que es una ciudad estratégica con instalaciones industriales y científicas de alto nivel. Reportes indican impactos de misiles y fuertes detonaciones también en Qom, un centro religioso chiita de enorme peso simbólico. También Karaj, importante polo industrial cercano a la capital, y Kermanshah, ubicada al oeste, cerca de la frontera con Irak. También Tabriz, en el noroeste del país, una ciudad clave por su valor industrial, y Minaf, en el sur del país, cercana al estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, Los puntos alcanzados no son casuales, son centros políticos, industriales, religiosos y posiciones cercanas a rutas marítimas críticas. Irán respondió con ataques dirigidos también a distintos puntos de la región, ampliando el radio del conflicto. Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Jordania. La mayoría de los proyectiles iraníes fueron interceptados por estas naciones, pero algunos impactaron en tierra, dejando ciertos fallecidos, heridos y daños materiales. Y bueno, pues al respecto, Estados Unidos argumenta que las operaciones de combate en Irán tienen como objetivo eliminar amenazas inminentes del régimen iraní. Washington sostiene que las acciones buscan proteger sus tropas, bases y aliados en medio de una escalada de tensión que reaviva el conflicto en Oriente Medio. A short time ago, the United States military began major combat. Hace poco, el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní. Un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo. Desde el Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han inundado la tierra con sangre. Y fue Hamás, el aliado de Irán, quien lanzó monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando más de 1.000 personas inocentes. Irán es el principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Y la política estadounidense, en especial de mi administración, siempre ha sido que este régimen terrorista nunca podrá tener un arma nuclear. Lo repito, nunca podrán tener un arma nuclear. Por eso, en la operación Martillo de Medianoche, el pasado mes de junio, destruimos el programa nuclear del régimen en Fordo, Natanz e Isfahán. Tras ese ataque les advertimos que nunca reanudaran su maliciosa búsqueda de armas nucleares. Intentamos repetidamente llegar a un acuerdo. No quisieron hacerlo. Han rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y ya no podemos soportarlo más.
For these reasons, the United States military is undertaking a massive... Por estas razones, el ejército estadounidense está llevando a cabo una operación masiva y continua para impedir que esta dictadura radical y perversa amenace a Estados Unidos y nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional. Destruiremos sus misiles y arrasaremos su industria misilística. Quedará totalmente destruida. Obliterated. To the members of the Islamic A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las Fuerzas Armadas y a toda la policía, les digo que deben de poner las armas y obtendrán inmunidad total, o como alternativa, enfrentar una muerte segura. Face certain death. Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios bendiga a todos. Gracias. Y la Cancillería ecuatoriana activó los protocolos de emergencia y recomienda a los compatriotas evitar o postergar viajes a Oriente Medio, mientras aquellos que están en zonas de conflicto deben seguir las instrucciones de seguridad que han dado las autoridades y contactarse con las sedes diplomáticas. Bessie Granja conversó con algunos migrantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador activó los protocolos de emergencia ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Las autoridades instaron a los migrantes que se encuentran en las zonas de conflicto a seguir las instrucciones de seguridad y contactarse con las sedes diplomáticas en esta región. En un comunicado, la cartera de Estado describió correos y números de emergencia en Israel, Irán, Egipto, Turquía, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En este último país reside desde hace 4 años Ana Córdoba, junto a su familia. Ha sido un día bastante difícil para todos nosotros. Cerca de las 9:30 de la mañana aproximadamente empezaron los avisos por el WhatsApp. Hemos pasado todo el día con ataques con misiles. En el aire hemos visto básicamente, hemos escuchado explosiones. Lo que nos ha pedido en este caso el gobierno y las autoridades es que estemos en casa, no salgamos sino lo estrictamente necesario, y que nos mantengamos informados por los medios oficiales. Este 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una operación militar masiva junto a Israel contra Irán. De ahí que la tensión se elevó en la ciudad israelita de Tel Aviv, donde reside Cristian Acosta, junto a su hijo de 2 años y su esposa. Él muestra estos videos de cómo buscaron un refugio ante la respuesta de los iraníes. Es parte de la vida acá cuando nos vemos amenazados literalmente a diario por parte del régimen de los ayatolás o de los grupos islámicos, Hezbollah, Hamas, todos ellos que a diario lanzan sus amenazas contra el pueblo de Israel. Se estima que en Medio Oriente residen unos 1.500 compatriotas. Más adelante retomamos la situación en Oriente Medio. Ahora, en temas de nuestro país, la Fiscalía y la Policía allanaron la sede de la Revolución Ciudadana en Quito. Esto dentro del caso denominado Caja Chica, que investiga un presunto lavado de activos vinculado al financiamiento electoral de 2023. El operativo generó reacciones inmediatas desde el correísmo. Carla Delgado tiene más información. Una decena de policías y personal de la Fiscalía allanaron la sede de la Revolución Ciudadana en el centro norte de Quito. El operativo tomó a los militantes por sorpresa. La primera en dar la alerta fue la asambleísta Mónica Palacios, del correísmo, quien en la red social X publicó un video en el que se observa personal policial dentro del inmueble. Además, el expresidente Rafael Correa escribió en la misma red: en lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito. La Fiscalía informó que realiza el allanamiento con el fin de recabar indicios para el caso Caja Chica, que indaga un presunto lavado de activos. En el lugar se observó un candado roto y como evidencia se recolectaron varios documentos y carpetas durante la diligencia. El allanamiento se extendió por alrededor de 4 horas. El abogado Gabriel Rivera, defensa legal del correísmo, sostuvo que la Fiscalía no tiene una línea investigativa clara. Tanto es así lo que les digo en relación a la teoría del caso, que Fiscalía, ante la ausencia de indicios y evidencias, ha tenido que fijar como evidencia una camiseta de la campaña de la época en la que el doctor Andrés Arauz fue candidato. Ya basta. ¿Hasta cuándo se permiten este tipo de cosas?
El caso Caja Chica involucra a los ex candidatos presidenciales Luisa González y Andrés Arauz. La Fiscalía investiga un presunto financiamiento irregular en la campaña de 2023, con dinero que había ingresado desde Venezuela. La Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industrias afirma que la decisión del gobierno de Daniel Noboa de imponer aranceles a productos colombianos se mantendría hasta mediados de año. Por ello, relaciona la decisión con las elecciones presidenciales que se desarrollan en ese país. Los gremios de ambos países rechazan la posibilidad de que se estén implementando barreras comerciales por motivos políticos. Los hechos relatan cómo va escalando el conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia, pero el argumento de que es una medida que responde a temas de inseguridad fronteriza no convence. Por eso es que en los dos países los gremios califican a las medidas que toma uno y otro gobierno como erradas y sobre todo no creen que los problemas de violencia se vayan a resolver con impuestos. La directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración lamenta la situación, pero deja en claro que es algo que ya esperaban. La Cámara Colombo-Ecuatoriana, incluso estábamos en Panamá aprovechando la reunión de la CAF, que estaban todos los presidentes allí reunidos, pues nos fuimos con la información muy desabrida de que esto podría ser un arancel que se prolongaría hasta mediados de año. ¿Y por qué mediados de año? Colombia está en medio de una campaña electoral. Tendrán elecciones presidenciales en mayo y una posible segunda vuelta en junio. Quien suceda a Gustavo Petro en el poder asumirá el 7 de agosto. En ese contexto aparecen algunas preguntas. ¿Está el gobierno ecuatoriano tratando de incidir en la política interna de su vecino, de desprestigiar la gestión de Gustavo Petro? Y si fuera así, en ese intento no le está dando herramientas de victimización que podrían ser aprovechadas en un escenario polarizado. Oficialmente nadie reconoce una movida en ese sentido, pero la duda está sembrada por la falta de sustentos técnicos para la medida. Desde la Cámara de Comercio e Industrias ecuatoriano-colombiana se plantea además un escenario. ¿Qué pasa si consideramos que el candidato que está despuntando, y casi de lo que yo entiendo, el señor candidato Cepeda, llega nuevamente a la presidencia? Y de lo que yo tengo entendido, él tiene una ventaja con el segundo, con el que le sigue, una ventaja bastante importante. Iván Cepeda es el candidato del oficialismo, es el candidato de Gustavo Petro. El verdadero problema es que, al estar tan desconectada la realidad cierta de la inseguridad en la frontera de la medida adoptada, no hay visos de solución a la imposición de aranceles. En ambos países le apuestan a que un diálogo abierto en el que se expongan requerimientos claros podría solucionar el conflicto, pero para llegar a esa instancia es necesaria la voluntad política de alcanzar un acuerdo. Y hoy lo que se evidencia es la voluntad política de no tenerlo. Y desde mañana domingo entrará en vigencia el aumento del arancel a los productos colombianos al 50%. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, oficializó la medida. Sin embargo, hay preocupación desde algunos sectores, como el de la salud, que pide una explicación de la medida. Carla Delgado amplía la noticia. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, confirmó que desde este domingo 1 de marzo se aplicará un arancel del 50% a los productos provenientes de Colombia que ingresen al país. Según informó el gobierno, la medida busca fortalecer los mecanismos de control aduanero y garantizar una mayor supervisión en las fronteras. En la resolución de 8 páginas se establecen excepciones con tarifa cero para importaciones de sectores estratégicos como el petróleo y la generación energética. Sin embargo, sectores como el de medicinas e insumos médicos no fueron considerados para excepciones, lo que ha generado preocupación. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos alertó que solo en 2025 se importaron 42 millones de unidades de insumos médicos desde Colombia, incluyendo equipos y filtros para diálisis. Porque alrededor entre el 55% de los insumos para diálisis vienen de Colombia, lo que implica generar una crisis mucho más profunda de lo que ya estamos teniendo. Además, insumos esenciales como gasas, jeringuillas, guantes, materia prima, equipos como ecografías también llegan desde Colombia. Y en este momento esto complicaría mucho la situación del abastecimiento de las compras centralizadas que intenta hacer el Ministerio y el IES. ¿Por qué? Porque la producción nacional se va a ver afectada en temas de equipos de protección, porque no van a poder contar con la materia prima para poder hacerlo.
por lo que los importadores han solicitado la excepción. Tras la decisión, el Ministerio de Comercio de Colombia señaló que analiza un arancel similar a los bienes ecuatorianos que ingresen al país. Más adelante en Televistazo le traemos las imágenes que muestran a detalle cada uno de los ataques de Estados Unidos e Israel contra puntos estratégicos de Irán. También le contamos que organizaciones ambientalistas advierten sobre posibles riesgos de la ley de minería aprobada esta semana. Estamos en vivo a través de Ecuavisa, Ecuavisa Play y ecuavisa.com. Ya regresamos con los detalles. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Y yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Medio Oriente. Trump embiste a Irán. Retomamos la información sobre la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Y una pregunta que surge es, ¿cómo se llevó a cabo esta incursión? Aquí en Televistazo se lo explicamos. Previo a los ataques de esta madrugada, Estados Unidos desplegó una gigantesca flota naval hacia Medio Oriente. Esta incluye una hilera de aviones de abastecimiento que está apostada en el aeropuerto Ben Gurión. Esto es en Israel. Según los reportes de agencias internacionales, hay al menos 18 buques de guerra desplegados. Por el mar Mediterráneo se ubicó, por ejemplo, el superportaaviones USS Gerald Ford, que dejó el Caribe y navegó hasta la costa de Israel. Lo estamos identificando con 75 aeronaves y más de 5.000 tripulantes. Todo ese contingente. También hay 4 destructores capaces de lanzar misiles de largo alcance cerca de las costas de Grecia y Egipto. Los estamos ubicando en el mapa. En el mar Arábigo está el portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln, liderando un grupo de ataque con 3 destructores de misiles guiados, 90 aeronaves y más de 5.000 tripulantes. Y un poco más al sur, en aguas abiertas, están otros 4 buques de guerra. En el Golfo de Omán se desplegaron también otros barcos, un destructor, un barco de combate litoral diseñado para combatir minas, submarinos y embarcaciones cerca de las costas. Y la flota estadounidense más cercana a Irán está en el Golfo Pérsico. Miren ustedes, posicionado en la base de Bahrein, pero bastante cerca a la nación persa, solo cruzando el mar, está Irán. Son otros 3 buques especializados en combates costeros
los que están en este perímetro. Como vemos, Irán está rodeada desde el mar Mediterráneo, aquí estamos mostrándolo, hasta el Golfo Pérsico. Es un cerco marítimo de alta capacidad operativa y no solo por mar, porque todos estos grupos navales están apoyados por decenas de aeronaves de combate. Por ejemplo, están los famosos F-35, ¿no? Bombarderos, también aviones de reconocimiento y comunicaciones que están ubicados en su mayoría en el Reino de Jordania, un aliado de Estados Unidos. De su lado, el régimen islámico también se preparó, reforzando sus defensas antiaéreas y marítimas. La propaganda de la Guardia Revolucionaria iraní expuso ejercicios militares con el lanzamiento de misiles, vuelo de drones y disparos contra objetivos de largo alcance, elevando aún más la tensión. Es que la respuesta militar de Irán incluyó el lanzamiento de misiles y de cohetes contra Israel y otros 5 países de Medio Oriente aliados de Estados Unidos. Tenemos también un resumen de cómo respondió Irán a la ofensiva. Oh my God. La respuesta de Irán ante los ataques de Estados Unidos e Israel no se hizo esperar. Misiles y drones pusieron a prueba una vez más la cúpula de hierro, la famosa defensa antiaérea israelí. Algunos proyectiles llegaron a tierra en el centro y norte del país, pero por ahora no se reportan víctimas. Las sirenas y alertas para la población se dieron desde temprano, dándoles tiempo para buscar refugio. Pero la contraofensiva de la República Islámica tuvo objetivos en otros 6 países de Medio Oriente, aliados de Estados Unidos, donde funcionan bases militares de ese país. En Dubái, los fragmentos de un misil cayeron en un hotel de lujo, donde hasta el momento se reportan 4 heridos. En Qatar, los misiles fueron interceptados por el escudo antiaéreo, como presenció un reportero de CNN. So just above me right now, we can see what we believe were 4 missiles intercepted over Doha's West Bay. This is a really popular area. A lot of expats live here. A lot of locals, Qatari locals live here. Las sirenas también se activaron en Kuwait. Ahí el ejército interceptó proyectiles, pero un ataque con drones alcanzó el aeropuerto internacional. Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, fue otro de los blancos. Ahí 2 misiles dejaron al menos un fallecido y daños materiales. También hay explosiones en bases militares de Bahrein y Jordania. El espacio aéreo en la zona está cerrado y miles de civiles están varados en los aeropuertos. Irán ha prometido una respuesta aplastante y esta tarde cerró el estrecho de Hormuz, por donde pasa 20% del petróleo mundial. El ministro de Exteriores de ese país, Abbas Araghchi, dijo que la guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es totalmente no provocada, ilegal e ilegítima. Dice que sus poderosas fuerzas armadas estaban preparadas y darán a los agresores la lección que merecen. Imágenes desclasificadas por Estados Unidos e Israel revelan la magnitud de la ofensiva lanzada contra objetivos estratégicos en Irán. En los videos difundidos por ambos ejércitos se observan despliegues de aviones de combate, maniobras de precisión y el momento exacto de los impactos sobre instalaciones consideradas clave para el aparato militar iraní. Tenemos las imágenes. La operación, bautizada como Furia Épica, ha sido descrita por el Comando Central de Estados Unidos como la mayor concentración regional de potencia de fuego militar estadounidense en una generación. Fuerzas estadounidenses difundieron un video en el que se observa parte de los bombardeos aéreos contra objetivos estratégicos en territorio iraní, en una ofensiva coordinada con Israel. De acuerdo con Washington, los ataques ejecutados en la madrugada de este sábado tuvieron como propósito desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní y degradar su capacidad operativa. Entre los blancos alcanzados constan centros de mando y control del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sistemas de defensa aérea, bases de lanzamiento de misiles y drones, así como aeródromos militares, considerados clave para la logística y despliegue iraní. El gobierno estadounidense aseguró que no se registraron bajas ni heridos entre sus fuerzas y que los daños a sus instalaciones fueron mínimos, sin afectar operaciones. Por su parte, el ejército de Israel divulgó imágenes de los preparativos y el despegue de sus aviones de combate desde una base aérea israelí, como parte de la ofensiva conjunta contra objetivos en Irán.
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ocurrió tras meses de tensiones. El presidente Donald Trump ya había advertido de una posible ofensiva si no se ponía fin a su programa nuclear. Incluso atacó varias instalaciones ya el año pasado. Las amenazas de Trump aumentaron cuando miles de civiles que protestaban contra el régimen islámico fueron brutalmente reprimidos hace unas semanas. Merlis González tiene los detalles de cómo escaló este conflicto. La negativa de Irán a poner fin a su programa nuclear fue el detonante para que Estados Unidos e Israel lanzaran la enorme ofensiva de este sábado. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, consideró al régimen islámico como una amenaza y que era inaceptable que desarrollen armas nucleares. En junio del año pasado, la situación escaló cuando, aupado por Israel, lanzó un ataque contra instalaciones nucleares en territorio iraní. El temor de una guerra abierta se despertó en Medio Oriente, pero los iraníes aseguraron que no sufrieron daños graves. Negaron una vez más que fabriquen armas de destrucción masiva y optaron por negociar. Pero a finales de diciembre, las protestas callejeras que se dieron en Teherán y otras ciudades iraníes elevaron las tensiones nuevamente. El régimen islámico lanzó una brutal represión contra los civiles, dejando más de 7.000 fallecidos y decenas de miles de detenidos. Entonces, Trump amenazó con atacarlos en represalia, pero no ocurrió. En paralelo, continuaban las negociaciones para un acuerdo nuclear. Fueron varias rondas de conversaciones y el mandatario estadounidense impuso un tiempo límite para lograr algo. El plazo se cumplió, no acordaron nada y la paciencia de Trump se acabó. Ahora se ha desatado el conflicto más grande de Estados Unidos en Medio Oriente desde la invasión a Irak y amenaza con poner a toda la región en guerra. Y de vuelta a nuestro país, la nueva ley de minería se aprobó esta semana en la Asamblea Nacional. El gobierno asegura que Galápagos está a salvo, pero organizaciones ambientales y un análisis técnico independiente advierten la ley tiene vacíos que podrían permitir en el futuro minería en fondos marinos del archipiélago, como nos cuenta Bessie Granja. Con 77 votos a favor, la Asamblea aprobó la ley para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía. El gobierno de Daniel Noboa tiene un mensaje claro. Galápagos se protege. Dentro del Parque Nacional no se permite minería, pero el portal especializado Bitácora Ambiental advierte que el texto no autoriza minería submarina, pero tampoco la prohíbe expresamente. Advierte que en derecho ambiental la ambigüedad puede convertirse en permiso. El análisis técnico firmado por Alfredo Carrasco, consultor y ex subsecretario del Ministerio de Ambiente, y de Arturo Isurieta, exdirector del Parque Nacional Galápagos, establece conclusiones más precisas. El artículo 13 de la ley permite extraer áridos en las zonas de aprovechamiento sustentable, las SAS. Lo que el gobierno no dice es que esas SAS fueron creadas en 2016 por acuerdo ministerial y se incluyen áreas marino-costeras de la Reserva Marina de Galápagos. Y me parecería lo más lógico que el presidente de la República o la autoridad competente solicite una clarificación del alcance del SAS o, si fuese el caso, sería ideal que lo elimine de la ley. El estudio también apunta al artículo 4, literal C, el cual permite que un concesionario presente una declaración juramentada asegurando que no dañará el ambiente. Si el Estado no responde en 30 días, el permiso se aprueba por silencio administrativo. En lenguaje común, el Estado pasa de guardián a bombero y si no llega a tiempo, el incendio ya se declaró. Con la carga de trabajo que se tiene, ¿cree que eso es factible? Ese es un problema atávico del Ecuador. Ha crecido burocracia, pero no se ha especializado. Y tal es la carga de trabajo con aquellos que sí incumplen con la ley, no pueden responder con la diligencia necesaria. El gobierno, por su parte, insiste en que no se promueve ningún tipo de minería metálica o no metálica. Para las organizaciones ambientalistas, el problema de la ley no es lo que prohíbe, sino lo que no dice. Y hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Cifras oficiales registran en Ecuador a 5.000 personas con ese diagnóstico. Sin embargo, para conseguirlo, cada paciente ha tenido que esperar entre 5 y 10 años entre exámenes, citas médicas y angustia por el deterioro sin respuestas. Diana León preparó un informe.
A escala global, para que una enfermedad sea considerada rara, apenas debe afectar a 1 de cada 100.000 habitantes. Actualmente, los avances médicos han identificado a 7.000 enfermedades de este tipo y se estima que en América Latina existen 47 millones de personas afectadas. En Ecuador se calculan 5.000 pacientes, pero no existe un registro nacional real. La hija de Andrea Palacios comenzó a presentar convulsiones desde los 8 meses de edad. Hoy tiene 6 años y permanece internada en el Hospital del Niño de Guayaquil, con diagnóstico de acidosis tubular renal y epilepsia refractaria, pero continúa en estudios médicos. Hasta los 5 años fue bien, excelente, no hubo más convulsiones, nada, pero a los 5 años comenzó a presentar de nuevo convulsiones. Y desde ahí ha tenido hemos estado más ingresadas que en casa. Mis hermanos me depositan, mis primos, tíos. Ella a diario tiene que ponerse unas inyecciones para las convulsiones, que cada inyección nos cuesta $11.30 y son 3 diarios. Isabel Pacheco cuida a su hijo con acidemia propiónica. Esta enfermedad provocó que a los 9 meses de nacido su cuerpo quedara hipotónico, sin tono muscular, como un muñeco de trapo y con alta desnutrición. Gracias a una investigación médica realizada fuera del país, se logró revertir la condición y hoy él tiene una vida como cualquier otro niño. De acuerdo con el especialista en pediatría Alci Torres y vocero de la Fundación Harriet Joyce, con presencia en Ecuador, la creación de equipos médicos con expertos en distintas áreas es esencial para diagnosticar estas enfermedades. Un ejemplo, neurofibromatosis de tipo 1, por ejemplo, se puede afectar con daño en los ojos, con daño en el corazón, con daño en el cerebro. Es lo que uno llama enfermedad multisistémica y es lo que hace que sean enfermedades difíciles de reconocer. Y hasta que todos los especialistas se hablen en conjunto, pasa un tiempo muy importante. Este esfuerzo, asegura, vale la pena, porque los actuales avances en medicina han extendido el pronóstico de vida de los pacientes. Se decía que para qué vale diagnosticar estas enfermedades si no hay mucho que hacer. Pero eso ha cambiado hoy en día. Desde mi entrenamiento en pediatría neurológica hace 20 años, ahora la capacidad diagnóstica y de tratar enfermedades, no todas, pero algunas, ha sido sustancial y uno de los avances más grandes en la medicina. Y quizás ese sea el dato con el que deba quedarse este día, que sí hay esperanza. Más adelante le contamos cómo han reaccionado los países de América Latina y Europa ante los ataques de Estados Unidos e Israel y los bombardeos de Irán. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. ¡Ah! Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes.
Información, tenemos una noticia de última hora. Hace pocos minutos en Quito se registró esto que ven aquí, un ataque dentro del Centro Cultural iraní. Estamos viendo las imágenes que muestran los instantes de esta agresión. En el sitio estaban menores de edad, quienes estaban rezando y celebrando el Ramadán, un periodo sagrado para los musulmanes. También leían el Corán, cuando según los agredidos, pues llegaron manifestantes con palos, ¿no? Y dijeron, pues en ese sentido, amenazas, lanzaron gases lacrimógenos. En redes sociales se observa que los agresores aparentemente portaban banderas de Estados Unidos y de Israel y también golpearon los vehículos que estaban estacionados en el exterior del centro. Reiteramos, un ataque se ha registrado hace pocos minutos en el Centro Cultural Iraní de la capital de Quito, ¿no? Y esto coincide con lo que ha ocurrido en las últimas horas, esta ofensiva de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Estaremos atentos sin duda a esto, pues que sería pues un evento que se desprende de lo que está ocurriendo a escala mundial, y tendremos la actualización de esta agresión en nuestras próximas emisiones y también en ecuavisa.com y nuestras redes sociales. Y tras varias horas del ataque a Irán, vamos a revisar algunas de las acciones de la denominada Operación Furia Épica. El ejército israelí afirma haber llevado a cabo su mayor ataque aéreo militar de la historia. El objetivo fue neutralizar los sistemas de misiles y la defensa antiaérea iraní. Por eso es que 200 aviones de combate despegaron desde bases de Israel con rumbo hacia la nación persa, ¿no? Puntualmente con rumbo a 500 puntos estratégicos, dejando a la República Islámica prácticamente expuesta para más bombardeos. Esta es la representación gráfica de cómo fue la participación israelí en esta escalada en conjunto con Estados Unidos. Y bueno, pues este ataque ha desatado una ola de reacciones internacionales. Europa está tomando distancia de la ofensiva. Rusia la califica de peligrosa aventura. América Latina pide frenar la confrontación y la ONU exige el cese inmediato de los ataques ante el riesgo de una crisis mayor en Oriente Medio. Joel Vanegas tiene más detalles. Gran Bretaña, Francia y Alemania aseguraron que no participaron en la ofensiva contra Irán. El presidente de España, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar unilateral de Estados Unidos, al advertir que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Añadió que Francia está preparada para desplegar los medios necesarios para proteger a sus socios si así lo solicitan. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó los acontecimientos en Irán como profundamente preocupantes y afirmó que el objetivo de Europa es garantizar la seguridad nuclear y evitar cualquier acción que intensifique las tensiones. Kamala Harris, ex candidata a la presidencia de Estados Unidos en 2024, posteó que Trump está arrastrando al país a una guerra que el pueblo estadounidense no desea y que las tropas están siendo puestas en peligro. Rusia acusó a Estados Unidos de mostrar su verdadero rostro con los ataques y calificó la operación como una peligrosa aventura que amenaza a Oriente Medio con una catástrofe. En América Latina también hubo pronunciamientos. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que el mandatario estadounidense se ha equivocado y pidió que Naciones Unidas se reúna de inmediato para declarar la hora de la paz mundial. Brasil condenó los ataques de Estados Unidos e Israel y expresó preocupación al señalar que la ofensiva ocurre en medio de un proceso de negociación que es el único camino viable hacia la paz. La ONU, en cambio, hizo un llamado urgente al cese inmediato de las hostilidades y a reducir la tensión, en medio de una crisis que ya genera alarma global. 7 de la noche, 46 minutos. Estamos en vivo por Ecuavisa, ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Tenemos una actualización de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, y es que la respuesta de Irán se intensifica contra Israel y los países aliados de Estados Unidos en la región. En el territorio israelí, algunos proyectiles han logrado evadir las defensas antiaéreas, pero uno de ellos impactó en una zona residencial de Tel Aviv. Estamos viendo estas imágenes que han llegado a nuestra redacción hace pocos minutos. Como ven, el edificio quedó destruido.
Hay edificios y vehículos incendiados y los bomberos confirmaron que hay una mujer fallecida. Emiratos Árabes Unidos también está bajo ataque. Estamos viendo ahora cómo el hotel Burj Al Arab de Dubái, conocido por ser el único hotel de 7 estrellas del mundo, fue impactado por un avión no tripulado iraní y un video muestra llamas elevándose desde el edificio. El aeropuerto también fue atacado y hay al menos 4 heridos. Es la última información que nos está llegando desde Oriente Medio. Estos nuevos ataques que se están reportando, como le decíamos, en Israel, en Emiratos Árabes Unidos. También nos llegan imágenes de Jordania, Omán, Kuwait y Bahrein. Recordemos que el anuncio de la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, durante los ataques de Estados Unidos e Israel, está generando diferentes reacciones, ¿no? Y esta recopilación de videos de redes sociales muestran por un lado la destrucción de estructuras y por otro también decenas de personas concentrándose ya en las calles de Irán, lanzando pirotecnia, pidiendo el fin de la tiranía. Pero iraníes en Irak mostraron en cambio fotos del ayatolá. Dicen que oran por él y rechazan la ofensiva estadounidense. Tanto el presidente Donald Trump como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu han llamado al pueblo de Irán a levantarse contra el gobierno. Dijeron que esta es la mejor oportunidad que tienen para poner fin al régimen islámico. Vemos por un lado celebraciones de lo que ha ocurrido, por otro, pues, ofensiva. Nosotros estamos atentos, hemos permanecido desde muy temprano en Televistazo, en Ecuavisa, pues atentos a la actualización que nos llega desde Oriente Medio y obviamente en nuestras próximas emisiones tendremos la actualización, al igual que en nuestra página web ecuavisa.com y nuestras redes sociales. 7:48 de la noche, nos vamos a una pausa, pero al volver seguimos revisando las reacciones tras esa ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Qué dicen también los expertos? ¿Cuál es el análisis, las proyecciones que hacen para esa zona del mundo? Se lo contamos en breve. Siga en Televistazo. Por si no me conocías, soy Pepita. And I have a dream. Ya sabe cómo es una. Ser la actriz e influencer más pepa del mundo. Yo quiero ser la dura en las redes sociales. Quiero ser la reina. Y poder salir de este barrio. Pero la plena es que no puedo porque tengo un papá chiro y tras eso un poco mentiroso. Yo prefiero ser un chiro feliz que un choro por ahí. Dime la verdad, ¿quién es mi mamá? Pero aún así, sin madre y todo, yo voy a salir adelante. Y todos se darán cuenta de eso. ¡Un príncipe azul! ¡Eh! ¡Pepita! Hasta los alineados. Cholito Forever, martes 10 de marzo, 9 de la noche. Cuando la noticia ocurre, nosotros ya estamos ahí. El panorama acaba de cambiar de un minuto a otro. ¡Se cae, se cae! Porque eso que te importa está pasando ahora, mientras trabajas, mientras vuelves a casa, mientras nos escuchas. Se han detectado actividades de minería ilegal. Por eso nosotros no solo informamos, sino explicamos lo que sucede, desde donde pasa hasta donde tú estés. Quienes se preparaban para marchar se concentraban en el Parque Centenario. En Televistazo Estelar, la noticia completa, clara y a tiempo. Televistazo Estelar, 7 de la noche, aquí en Ecuavisa. Tripulación. Estamos listos para despegar. Activando propulsores. Oigan, chicos, cuidado, no se vayan. No lo pueden empezar sin mí. Hackers, con todo lo que te gusta, porque somos de otro mundo. Hackers del espectáculo. Hackers, aterriza en tu casa todos los días a las 2 de la tarde. En el Ecuaverso me gustaría tener superpoderes. Porque en el Ecuaverso todo es posible. Lluvias intensas continuarán golpeando el litoral ecuatoriano. Si está sucediendo, nosotros ya lo estamos contando. Grupos criminales bloquearon y quemaron buses, tráileres, tras conocer de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Porque aquí... La magnitud de los ataques que se registraron esta madrugada
podemos dar un vistazo al índice Global Firepower, que evalúa factores como personal activo, presupuesto de defensa, capacidad aérea y naval, logística, recursos energéticos, entre otros. Este ranking posiciona a Estados Unidos en el primer lugar como la nación con el ejército y el armamento suficiente para ser llamada la mayor potencia de fuego. Estados Unidos actuó en colaboración con Israel, que aunque es un país pequeño en territorio, su capacidad estratégica es altamente eficiente. Por ejemplo, tiene uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo. Hablamos de la cúpula de hierro que intercepta misiles. Israel está ubicado en el número 15 del ranking, ahí lo estamos observando. Y en el número 16, después de Israel, está Irán, país que reaccionó con un contragolpe también casi de inmediato. Estamos hablando entonces de 3 potencias militares involucradas en este conflicto. Y desde la madrugada el equipo periodístico de Ecuavisa ha estado al pie de la noticia en Medio Oriente en todas las pantallas. En Televistazo hemos contado con el análisis también de internacionalistas en vivo. Lo que ocurra con el régimen iraní y en Israel impactará también a Latinoamérica por aristas como la influencia sobre grupos terroristas que operan en nuestra región y también la cuestión energética con el paso del crudo cortado en el estrecho de Hormuz. Veamos. The United States military began... Estados Unidos e Israel persiguen un cambio de régimen en Irán. Expertos en política internacional coinciden en que la ofensiva militar desplegada este sábado contra esa nación responde a ese único objetivo. Pero esto recién empieza, porque el régimen de los ayatolás básicamente lo que tiene muy claro es que su subsistencia es la que está en juego. ¿Quién va a ser entonces el sucesor? ¿Va a ser el rey, el hijo del rey que está en el exilio durante muchos años? Creen además que los enemigos de Irán encontraron el momento más favorable para el ataque. Hoy por hoy el régimen de los ayatolás está más solo que nunca. No va a haber en mi criterio una Rusia que quiera o pueda salir en su resguardo. Estaremos atentos de ver una reacción de China. Tampoco creo que va a enviar soldados. Nunca había estado tan debilitado y vulnerable internamente. Están con una crisis económica importantísima. La inflación está altísima. La represión contra ciudadanos y especialmente contra mujeres siempre ha sido fuerte, pero se ha visibilizado más en los últimos meses. Ella recordó también las acciones de inteligencia de Irán en Latinoamérica y su apoyo a grupos terroristas en distintos puntos. No solo es el tema nuclear, es el tema del apoyo y la proliferación de su apoyo a todas las células y grupos terroristas a lo largo del mundo. De alguna manera este régimen iraní ha financiado, ha armado, ha entrenado y ha suministrado recursos a grupos militares considerados terroristas, como ya lo mencioné. Este panorama se traduce en una guerra con efectos globales que comienzan a escribirse, donde cualquier error puede ser catastrófico. Claro, lo que deberíamos estar vigilantes en las próximas horas es a que, si todos estos actores pueden calibrar sus respuestas, y la pregunta no es si va a haber una guerra o no, sino quién controla esta escalada. Y hay otra variable a considerar. Las Naciones Unidas tienen previsto reunirse en formato de Consejo de Seguridad el día de hoy, y luego el 1 de marzo Estados Unidos es quien asume la presidencia del Consejo de Seguridad. Los bombardeos entre ambos bandos persisten y se prevé que incrementen su magnitud con el paso de las horas. El ataque de Estados Unidos contra Irán, ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, provocó este sábado el cierre de espacios aéreos y la suspensión masiva de vuelos, afectando a millones de pasajeros en Medio Oriente y también en otras regiones. Los Emiratos Árabes Unidos e Israel cerraron su espacio aéreo, mientras que Qatar Airways, la aerolínea de bandera de Qatar, canceló sus operaciones desde y hacia Doha, la capital catarí. Los aviones con destino a Israel fueron desviados también a otros aeropuertos ante el aumento de la tensión. Aerolíneas como Emirates y Etihad también resultaron impactadas por el cierre del espacio aéreo y pidieron a sus pasajeros verificar el estado de sus vuelos en línea. Y compañías aéreas desde Europa hasta Asia también suspendieron ciertas rutas hacia la zona. De vuelta a temas nacionales, cientos de niños llenaron de historias y sonrisas la 19ª Maratón del Cuento Quito, una ciudad que lee.
Una actividad literaria de varios días que apuesta por desconectar a la niñez de las pantallas y reconectarla con el poder de los libros. Tenemos los detalles con Joel Vanegas. Cientos de niños participan de la 19ª Maratón del Cuento, Quito, una ciudad que lee, organizada por Girándula, entidad que promueve la lectura en la infancia y la adolescencia, con el objetivo de fomentar el amor por los libros. La lectura de literatura activa todo el cerebro. Y hoy en día vivimos conectados a pantallas, pantallitas, pantallotas, y lo que hacemos es desconectarnos de nosotros mismos. Entre las actividades destaca la lectura en voz alta, mediada por escritores, artistas e invitados especiales como la medallista olímpica Glenda Morejón, 3 veces campeona sudamericana de marcha. Del mundo, Silvia Isabel. La jornada incluyó actividades lúdicas como el laberinto de palabras, la ruleta de adivinanzas y dinámicas para completar refranes, además de una feria de libro infantil y juvenil. También se entregaron 13.000 mini libros a todos los niños y niñas. El fomento de lectura es una actividad que debe partir desde casa, algo que los papás, que los abuelos, los tíos, incluso los medios de comunicación pueden ir haciendo de a poco, día a día. Que los chicos se enamoren por la lectura, que generen un pensamiento crítico. El encuentro habilitó una bebeteca, una biblioteca diseñada para bebés, consolidando así un espacio integral que apuesta por formar nuevos lectores desde la primera infancia. La jornada literaria tendrá su último día en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itzimbia en Quito este domingo. Y como informábamos hace pocos minutos, se registró un ataque en el Centro Cultural iraní de la capital, de Quito. Según uno de los usuarios de la red social X, los supuestos agresores se movilizaban en una caravana de vehículos mostrando la bandera de la oposición iraní. Ahí estamos escuchando cómo una mujer gritó desde una camioneta: ustedes tienen que salir de este país, fuera asesinos, fuera terroristas, es lo que escuchábamos en el video. En el centro estaban celebrando la fiesta del Ramadán y leyendo también el Corán. Había menores de edad, según se ha reportado, y este ataque pues ha ocurrido en las últimas horas y sin duda pues estamos atentos a lo que ocurra. Y tendremos pues la actualización de esta noticia en nuestras próximas emisiones. Un equipo de Ecuavisa permanece allí en el punto. Y antes de terminar esta emisión, los invitamos a informarse en nuestra página web ecuavisa.com. De hecho, pues hemos desplegado una cobertura minuto a minuto de todas las noticias que van actualizándose respecto a la incursión de Estados Unidos e Israel en Irán. Por ejemplo, la última actualización que tenemos a esta hora es que medios iraníes están anunciando la muerte de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Nosotros queremos agradecerle por su sintonía. Hemos transmitido las incidencias de esta ofensiva estadounidense e israelí contra Irán desde muy temprano. Gracias por esa sintonía, gracias por habernos hecho líderes en las diferentes emisiones que hemos tenido de esta noticia mundial que sin duda pues concentra nuestra atención. Recuerde que las noticias se actualizan también en nuestras redes sociales y en ecuavisa.com. Buenas noches.